sin anestesia. Esta serie de episodios, trabajaremos una serie de episodios que quería traerte a ti, denominada Lo que me hubiera gustado saber antes. Una serie de episodios que nos va a compartir verdades brutales que me he podido dar cuenta y que realmente creo que va a tener mucha conexión contigo. Así que quédate en esta serie de episodios que estaremos viendo para que semana a semana podamos discutir si existe otra verdad que te hubiera gustado saber antes. Bienvenidos al episodio 259, donde hablaremos en este episodio: la peor objeción no viene del cliente, viene de tu cabeza. Así que, bienvenidos a este episodio donde vamos a seguir con las verdades que duelen, pero sobre todo que están liberando. Y hoy te voy a hablar algo que no está en la hoja de objeciones, no está en el CRM, no está en la bandeja de entrada, está en esta pinche cosa que tenemos arriba de nuestros hombros. Porque la peor objeción no es está caro, no es déjame pensar y no es nada más y nada menos que ¿y si no soy tan bueno como lo que creo? Si quieres conocer más de esta verdad brutal que vamos a desenmascarar y a desnudarnos el día de hoy, te invito, ya estoy cruzando cables, pues quédate y crece. Y así es, estamos nosotros entonces en esta verdad aquí ya cruzando cables, pero no se habla mucho, pero pasa todos los días, insisto, hay gente con muchísimo talento, que tenemos trayectoria, con ideas brillantes, pero nos frenamos porque le tenemos miedo a nuestra propia voz. Y eso es, así te lo estoy diciendo a ti, crack, de verdad que estamos ahí. Esto es más caro que cualquier competencia. Te lo puedo decir, porque a mí me hubiera gustado mucho entender antes consejos o situaciones psicológicas que me pudieran ayudar a mí a entender más fácilmente lo que estoy viviendo el día de hoy. Pero de eso se trata, de realmente yo vivir esta experiencia y podértela compartir a ti. Y sobre todo preguntarte también, si tú encuentras otras verdades brutales o cosas que te hubieran gustado saber antes, sería espectacular que me la pudieras compartir para que pudiéramos ir desarrollando temas con base a esa información. Eso es bien importante. Hemos hablado en estos episodios muchísimo con relación a ese concepto del síndrome del impostor, pero eso es algo que tenemos que ir trabajando y las objeciones muchas veces provienen de nuestra cabeza. Eso lo hablamos desde el episodio 123 con Citia González, cuando en algún momento dado hablábamos que vendemos como en algún momento dado nos han vendido. Y ya sabemos que hay muchísimos vendedores y vendedoras allá afuera que son mediocres. Y eso nos abre la puerta y nos permite a nosotros hacer las cosas de la mejor manera. Cómo realmente poder potenciar y entender cómo nosotros podemos ir desarrollando ese proceso. Eso es una de las cosas más importantes que quiero que tú tengas claridad. ¿Por qué? Porque el punto principal acá es cómo nosotros encontramos ese desarrollo para entender que estos consejos, estas situaciones muchas veces nos limitan si no somos conscientes de lo que hacemos. Y como hemos repetido, ser conscientes es de valientes. Así que, mi queridísimo amigo, mi queridísima amiga, bienvenidos a este episodio 259, donde hablaremos de esta segunda verdad, donde entendemos que realmente esa conexión, ese síndrome, esa objeción que no viene del cliente, sino viene de tu cabeza, nos puede limitar muchísimo. Vámonos con el punto número 1. Como te lo dije, el ¡cachín! Recuérdate que se me arruinó mi pad. Ya vamos a ver qué está pasando. No es la primera vez que me sucede, pero bueno, al final tenemos soluciones y podemos ir haciendo cosas que podemos ir trabajando. El punto número 1 es: el síndrome del impostor cierra más ventas que tu competencia. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Diego? ¿Qué? Así es. Precisamente, muchas veces el síndrome del impostor cierra más ventas que tu competencia. Hay días que, aunque factures, te preguntas si realmente te lo mereciste, si eso fue pura cuestión de suerte. A veces te va bien, sientes que en cualquier momento te van a descubrir y te lo juro que a mí me ha pasado. Y cuando eso pasa, dices, no, voy a bajar precios, voy a aceptar condiciones injustas, o ni siquiera abres la boca en esa reunión clave. Porque te sientes que no mereces. ¿Cuál es el resultado? Pierdes oportunidades y no por falta de talento, sino por exceso de duda. Quiero reiterar y vuelvo a hablar del pinche síndrome del impostor. Lo hablamos, mencionamos en alguno de los episodios que hay muchos atletas a nivel mundial que lo tienen, pero es que es impresionante. El síndrome del impostor no lo puedes eliminar, simplemente lo puedes entrenar. Y como nos dicen en terapia muchas veces, no es que no vas a regresar o vas a caer otra vez en situaciones antiguas, sino que vas a tener nuevas herramientas
para poder salir más rápidamente de esa situación. Pero es increíble, como dice, te va bien, sientes en algún momento que te van a descubrir. Y yo te quiero contar, hubo muchas veces que decía, wow, pues me está yendo bien, pero es que no quiero ni voltear a ver porque no sé qué estoy haciendo. La verdad que ahí voy, está funcionando, no quiero ni parar a pensar porque me daba pánico que la gente se diera cuenta que yo no era suficiente. Y esa frase quiero que la escuches bien, que la gente se diera cuenta de que yo no era suficiente. Pero la gente no era nada más ni nada menos que mí mismo. Mí mismo me decía yo. ¿Y qué pasa si no soy suficiente? Y me comenzaba yo a desmeritar, comenzaba a bajar mi valor, comenzaba a decir, bueno, la gente me está buscando por precio. Y es algo que muchísimos autores, muchísimos mentores míos lo han dicho constantemente. No tienes que bajar precios. Claro está, haz una estrategia de pricing muy importante en el análisis de un gerente o un director comercial. Pero el punto principal es, no tienes que pensar en bajar precios porque si estás vendiendo por precio, estás perdido, completamente perdido, porque te puedo garantizar que siempre hay alguien más barato que tú. Eso es algo garantizado. Siempre hay alguien más fuerte que tú. Y el tema acá es, ¿qué problema solucionas? Y muchas veces el síndrome del impostor proviene de una falta de preparación. Porque a mayor nivel de inseguridad te garantizo que hay menor preparación. Hay menor preparación en ventas, menor preparación en psicología, menor preparación en tu producto o en tu servicio y es garantizado. Conocimiento suma, habilidad suma, pero la actitud multiplica. Y eso lo dice Víctor Coopers muchísimas veces, la ecuación de la competencia. Por eso mismo es que el síndrome del impostor muchas veces cierra más ventas que tu competencia. Ten mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque es impresionante, como decía Grant Cardone, siempre hay una venta, siempre hay un cierre, mejor dicho. O vendes el sí o te venden el no. Sea como sea, existió un cierre. Vámonos con el punto número 2. ¡Cachín! La venta empieza contigo, no con el pitch. ¿Qué significa esto? Tu energía, tu convicción, tu lenguaje corporal se perciben. El cliente puede no saber de ventas, pero detecta inseguridad en milisegundos. Me pasó y estaba precisamente con Cristina, estábamos en Roma, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la capital italiana y fue increíble que estábamos en un tour caminando y la guía decía, los romanos huelen el miedo. Si tú tienes miedo de hacer algo, si te vas a pasar en un paso de cebra, que lo puedes hacer porque algunas veces no hay semáforos, entonces tú pasas como con temor, como que manejan un poquito mal. No estoy diciendo que en Guatemala manejemos bien, pero manejan un poquito mal. Pero fuera del contexto, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? El romano dice que olía el miedo. Es como cuando te dicen que los perros huelen el miedo. Los clientes también. Si tú estás inseguro, si tú no tienes esa convicción de lo que estás haciendo, te garantizo que aunque tú creas que estás hablando bien y no tienes esa convicción de lo que estás haciendo, tienes que tener mucho cuidado, porque el cliente lo percibe desesperación. Yo me recuerdo hace algún tiempo cuando estaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala, tuve la oportunidad de sacar un curso en ventas que se llamaba el Tiranosaurio Rex de las ventas, o el T-Rex de las ventas, o el Velociraptor, no me recuerdo. Pero era un tema que muchas veces cuando estamos tan desesperados en ventas, se percibe y se siente su urgencia. Y ahí es donde perdemos muchos elementos, mucha conexión. Y regreso a lo que hablábamos en el episodio anterior. Si se siente forzado, es porque no estás conectando. Y esa urgencia proviene de una falta de planificación, una falta de preparación. Y reitero, la venta empieza contigo, no con el pitch. Esa energía, esa convicción, el lenguaje corporal, cómo escuchas, cómo conectas con el cliente. Y eso es demasiado importante, porque realmente lo que me he dado cuenta yo es que muchas veces peleamos tanto sin ser conscientes con nosotros mismos. Por eso vuelvo a repetirte lo que Lía me decía en uno de los eventos que teníamos. Ser conscientes es de valientes. Y eso requiere de verdad que nosotros podamos agarrarnos ciertas partes de nuestro hermoso cuerpo y tomar decisiones. Porque muchas veces empezamos con nosotros y por eso dice, el síndrome del impostor cierra más ventas que tu competencia porque te estás dejando ganar. Y te garantizo que tienes todo lo necesario, pero requiere planificación, requiere preparación, requiere consumo de contenido, requiere que ese conocimiento se convierta en aprendizaje donde salgamos rápidamente a ponerlo en práctica. Por eso es tan importante que tú realmente puedas conectar de la mejor manera. Vámonos con el punto número 3. ¡Cachín! Regreso otra vez a mis vacaciones. ¡Ay, qué hermosas vacaciones! La verdad que me encantó porque tuvimos oportunidades con Cristina de conectar de una manera excepcional. Tuve la oportunidad de pasar momentos de mucho silencio, momentos de mucha caminata, mucho ejercicio, mucha comida deliciosa. Pero
tuve la oportunidad de ver una serie, se llama The Rookie, y es una serie, realmente no es que sea espectacular, me gustó mucho y me enganchó y pues iba viendo distintas cosas, pero hubo un episodio donde estaban hablando de algunas técnicas de negociación de algunas agencias de law enforcement o de las autoridades de la ley en Estados Unidos. Ya hablaban de negociaciones, como en su momento hablábamos de Chris Voss con las negociaciones del FBI que él tenía en el libro de Never Split the Difference o Rompiendo la barrera del no. Pero viene John, que es el protagonista de la serie, y comienza a hablar algo que mencionaba Jessica en uno de sus libros. Eran dos personas que estaban hablando en la serie y me encantó la frase porque encontré en esa frase una fórmula excepcional para poderte resumir realmente lo que es ese proceso de ventas. Y decía en ese momento John: la escucha activa más la empatía generan o despiertan o abren la puerta a la generación de rapport. Y este rapport, a su vez, es la puerta que nos abre a nosotros hacia la influencia. Y la influencia es lo que a su vez nos abre la puerta que permite ver la posibilidad de generar un cambio en el comportamiento. La voy a decir más fácil para que la podamos alinear. La escucha activa y la empatía generan rapport. El rapport abre la puerta de la influencia y la influencia abre la puerta a la posibilidad del cambio del comportamiento. ¿Qué tiene que ver esto con ventas? Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que realmente a través de tomarnos el tiempo, de prepararnos, de estar bien desarrollado lo que estamos haciendo, nos permite estar con los clientes y tener esa escucha activa, escuchar con todo tu cuerpo. Cuando escuchamos con todo tu cuerpo es la principal puerta para generar empatía. Escucha, escucha, escucha. Y reitero, hay que escuchar no para responder, sino para entender cómo resolver. Entonces la escucha activa y la empatía nos abren la puerta a generar y a conectar ese rapport con esa persona. Los que han tenido la oportunidad de estar en el método VAR sabemos que el rapport se construye o está compuesto, mejor dicho, de 3 elementos: de confianza, empatía y respeto. Entonces ese rapport lo que nos hace es cómo conectamos, cómo tenemos esa manera de convivir con las otras personas. Cuando nosotros tenemos ese rapport, entonces nos permite tener confianza una persona con la otra y tenemos la oportunidad de influir. ¿Sí? Y la gran diferencia entre influencia y persuasión es que yo cuando persuado estoy haciendo que tú hagas lo que yo quiero que hagas. No me importa si te sirve o no. La influencia es que tú tomes una decisión que por sí sola o por sí solo no la habrías tomado y que yo te puse los elementos. Y por último, esa influencia lo que me está haciendo a mí es poderte generar a ti la posibilidad de un cambio del comportamiento. ¿Qué es eso? De comprar o no comprar. Eso es el punto de vista de las ventas y eso empieza en ti realmente. Otra vez regreso al libro de Vender es putamente obvio o no. La primera frase: todo empieza en mí y termina en mí. Basado en el concepto que el síndrome del impostor está cerrando más ventas que tu competencia. El punto número 2 que estábamos hablando precisamente aquí, basado en el contexto de que la venta empieza contigo, no con el pitch. Y entonces cuando ya comienzas a tener esa seguridad, esa preparación, comienzas a entender que cuando tienes una escucha activa, tienes empatía, generas rapport, abres la puerta de la influencia, comienzas a tener la posibilidad del cambio de comportamiento de ese cliente en donde estamos generando esa negociación para poder venderle y a su vez que el cliente nos quiera comprar. Por eso esos 3 elementos son vitales y eso viene en este episodio 259 de las verdades que a mí me hubieran gustado saber antes. Porque si hubiera tenido más claridad en esto, me hubiera dado más elemento, hubiera invertido más tiempo. Me encanta consumir contenido y es algo que a mí me obliga y me obligo desde el punto de vista positivo para poder estar aquí generándote valor a ti, para poderte compartir contenido, para poderme preparar. Lo encuentro en series, en libros, en episodios de podcast de otros podcasteros espectaculares. Hay mucho contenido de afuera que es de muchísimo valor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, comenzamos a tener la claridad y nos comienza a dar fórmulas tan importantes como la que te acabo de regalar. Para mí, esto sí es puro oro, porque es escucha activa, empatía, genera rapport, influencia, la posibilidad en el cambio del comportamiento del ser humano. Y eso te puede servir para cualquier persona, para negociaciones, para pareja, para amigos, para jefes, para cliente interno, para cliente externo. Todo es aplicable, porque esa fórmula te va a generar muchísimo valor. Quiero dejarte nuevamente, como te lo mencioné, con un ejercicio práctico. Nuevamente, 5 minutos, 300 segundos a la semana. Quiero que hagas lo siguiente. Sé que va a ser raro, pero te lo quiero regalar y si tú te pones y eres valiente realmente, te puedo demostrar que esto te puede generar muchísimo valor. Graba un audio contigo mismo, sí, como si fueras tu propio cliente y contesta las siguientes 3 preguntas.
¿Por qué confío en mí como profesional hoy? ¿Qué es lo que yo estoy generando de confianza en el proceso que yo tengo de lo que yo vendo, sea mi producto o mi servicio, y en la preparación que tengo en lo que hago día a día? Respóndete la segunda pregunta. ¿Qué resultados hoy he generado que me respaldan a la respuesta de la pregunta número 1? Y la pregunta número 3. ¿Qué cambiaría hoy si yo me creyera todo el valor que tengo que dar? Y regresamos a lo que hemos hablado del FODA dinámico dirigido. Preguntas que hemos hablado muchísimas veces. Pero quiero que hagas esto. Grábate un audio, ¿sí? Como si tú fueras tu propio cliente, y comienza a responderte. ¿Por qué confío en mí como profesional hoy? ¿Qué resultados he generado que me respaldan? ¿Y qué cambiaría hoy si yo me creyera todo el valor que tengo para dar? Dale play a ese audio, escúchate y repite este audio durante 3 días, porque no se trata de motivación, se trata de reprogramación, se trata de hackear el cerebro. Y si me lo quieres compartir, buenísimo, envíamelo. Ya sabes que me puedes contactar a través del puto amo de las ventas en mis redes sociales, o me buscas directamente en el link de mi biografía en Instagram o de TikTok, y me puedes escribir o enviarme un correo a diegoenriquez@elputoamodelasventas.com. Y así es. La segunda lección, y realmente te quiero decir, si te identifican o te logras identificar con esto que hemos hablado, no es porque seas débil, al revés, la vulnerabilidad no es debilidad. Tienes que tener esa certeza y esa claridad, porque ser conscientes es de valientes. Y estás a un solo paso de dar un salto cuántico gigantesco que tu mente no se ha atrevido aún a validar. Si tú no lo ves, nadie lo va a comprar. Así que nos vemos la próxima semana, y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los